Hola, buenas tardes. Hola, Hola, profe. profe, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola ¿Cómo Silvia, andan? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola, Silvia? hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ante todo quiero decirles, me he dado cuenta que no todos están matriculados, me parece, tienen que ustedes matricularse en la materia. Sí. Porque he visto, claro, he visto que falta sobre todo de la regional Mendoza, porque sí, en Casa de Herrero, Cuchillo de palo. ahí estamos. Y bueno, he estado recibiendo sus correos, les agradezco a los que se tomaron la molestia de mandar el correo con los grupos. Yo les he ido asignando un número a medida que me fueron apareciendo en el mail. Acá he recibido un grupo, no sé si es el único, de la Regional Santa Fe. El primero, no sé si hay alguien de Santa Fe por allí. Tengo acá Julio Mir, María Cecilia Rodríguez, Florencia Pigato, Karina Noceda y Mauricio Aguirres. Sí, acá estamos, profesora. Ah, bueno, ¿cómo están? Bueno, a ustedes les ha asignado el grupo 1. Bueno, gracias. No sé si es el único de Santa Fe o queda algún otro grupo pendiente. Sí, falta mandar, profe. Ah, bueno, les encargo. ¿A dónde tenemos que mandar lo que no recordamos? A Silvia y a China, ya sé. Silvia, Una consulta. sí, Perdón. A él le mandó Victoria, Oscar y Mónica. sí. ¿Sí? ¿Lo vio? Creo que me contestó y todo. Sí, les conté a todos los que me han mandado, a María Victoria y Mónica, sí. Sí, Del con Oscar. Aero. Sí. Sí. Perfecto. Sí, Somos los tengo. 3. Gracias. Sí. De nada. El grupo. Ahí se lo vamos a mandar. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, los que tengo entonces hasta ahora les decía, Grupo Santa Fe el primero, que va a ser el grupo 1, de la Regional Mendoza el grupo 2, ahí está Susana Poleto, Celestina Fernández y Patricia Cibantos. El grupo 2, ahí está, ¿hay alguna de las chicas? Por allí Susana, Celestina. Sí, acá estamos. Bueno. Patricia está hablando. Hola, Patricia. Bueno, Hola, ¿cómo ustedes andás? son el grupo 2. Bueno, dale, gracias. Después de la Regional Mar del Plata, he recibido a Ornella de la Rosa, Alan Collar, Ariel Ciuto, Álvaro Tejón y César Ordenavia. ¿Hay alguien? Perfecto, profe. Sí, buenas tardes. Ornella. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ustedes van a ser el grupo número 3. Silvia, acá Esteban de Mar del Plata, somos el otro grupo, le acabo de enviar el correo, me había olvidado. Perfecto. Sí, es que yo lo abrí al mediodía, o sea, anoche contesté los que me habían mandado días anteriores y hoy lo abrí al mediodía y no había recibido más. Así que bueno, después lo voy a actualizar entonces. Muchas gracias. No, de nada, Profe, usted. le hago una pregunta. Cristian Capriolo acá de Mendoza. Sí, Cristian, ¿cómo vas? ¿Cómo le va? ¿Le mando por correo los grupos? Nosotros estamos con Cecilia, en realidad somos los dos juntos. Sí, al mail, a silvia.yanchina@frm.utn.edu.ar. Bien, yo le envío entonces ahí el nombre de los dos de nosotros. Muchas gracias. Perfecto, Cristian, gracias. Bueno, de Regional La Rioja tengo a Andrea Almirón, Sonia Molina, Roberto Caniza, Mirta Torres,
Andrés Arias, Armando Barrio Nuevo. ¿Están alguno por allí? Sí, profe. ¿Ya? Profe, está bien. Ah, perfecto. Bueno, ustedes van a ser el grupo número 4. Bien, gracias. ¿Ustedes son los únicos o queda pendiente más alumnos? Del grupo lo No, quedamos único. pendientes más alumnos, profe. Le mandamos el correo. Ah, bueno, por favor, entonces si me mandan, gracias. De la regional Aedo, tengo 3 grupos. El primero, bueno, el María Victoria Reca, no sé si está bien pronunciado, Oscar González y Mónica Birs. Sí, es el grupo 5, que recién me preguntaba Mónica. Perfecto. Silvia, yo te lo acabo de mandar. Martínez Beatriz de Aedo, Wester Olga y Cruzate Pablo. Te acabo de mandar el mail recién, perdón, me había olvidado. Ah, bueno, gracias. Ya después lo actualizo. Después mirarlo y mandar número. Gracias. De la regional Aedo, lo pone en grupo Laigies, puede ser. Cristian Barrera, Mariel Lafebre, Silvina Sánchez. Van a ser el grupo 6. Listo, gracias. La regional Aedo también, María Antonieta Villarroel, y María Laura Mayor van a ser el grupo 7. Sí, perfecto. Gracias, profesora. ¿Cómo? Sí, me Profesora, tengo una pregunta. Sí. Profesora Florencia del grupo 1. Sí. Somos Aguirres, Mir, en vez de Rodríguez es Ruiz Díaz. ¿Está bien el apellido Ruiz Díaz? No, acá me mandaron Rodríguez, Julio Mir, María Cecilia Rodríguez, Florencia Pilar, Karina Noceda y Mauricio Aguirres. Mauricio me lo mandó. Hay un error en el apellido, entonces. Es María Cecilia Ruiz Díaz. Ah, perfecto. Lo arreglo entonces. Ahora mismo. Gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces sí, sigo a la espera de los grupos restantes y de la matriculación de sobre todo mis compañeros de la regional Mendoza. Así que así ya les puedo dar, ya para la semana que viene empezamos con los prácticos entonces. Sí, veo que ya se pueden ir digamos, matriculando todo y que me manden la conformación de todos los grupos, bueno, vamos armando algo. Bueno, ¿cómo han andado? ¿Bien? Bien, aquí andamos. Bárbaro. Bien, Silvia. ¿Tienen una constitución a mano? ¿Pudieron bajarla de internet? Sí. Ajá. Buenísimo. Bueno. Vamos hoy a empezar el estudio de la Constitución. Si bien la Constitución es un punto que está ya en la unidad 2, pero en primer lugar vamos a tratar, en general, la generalidad es tratar las fuentes del derecho administrativo. Bueno, ¿qué son las fuentes del derecho administrativo? Son básicamente los medios o las formas que van a dar origen al ordenamiento jurídico. Dada la forma federal de nuestro régimen institucional, o sea, mejor dicho, de nuestra organización constitucional argentina, las fuentes del derecho administrativo tienen en nuestro país un carácter local, ya que por principios constitucionales, básicamente las provincias se dan sus propias instituciones, o sea, se dan su constitución, se dan sus leyes y se rigen por ellas.
conservando todo el poder que no han delegado en la nación, o en al Congreso o al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, entonces, ya dado ese, digamos, ese concepto general de qué son las fuentes del derecho, en las fuentes del derecho vamos a encontrar como primera medida la Constitución Nacional. Hay un autor... Usted no lo crea. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me quieren hacer una pregunta? Hola, hola. No, Perdón, parece que alguien tenía el micrófono abierto, Silvia. Continúa. Perfecto. Bueno. Bueno. Perdón, Patricia Mantelo te habla. Vos tenés la opción de silenciar a todos los participantes para que mientras vos hables, nadie te interrumpa ni se escuchen ruidos. Sí, sí, sí. A ver. Y lo que pasa es que es difícil, porque después cuando querés preguntar es un lío, más vale que cada uno silencie en su casa. Claro, eso sería lo conveniente, porque si no es como que pierdo el tiempo, claro, en esa operación. Traten de ustedes, si escuchan que alguno de ustedes está haciendo una pregunta o algo, del otro esperar, y bueno, tratemos de mantener nosotros entre nosotros el orden. Que levanten la mano, decir. Claro. Eso. Tal cual. Bueno, les decía que las fuentes del derecho son, en primer lugar está la Constitución, después están las leyes, los tratados internacionales. Hay un autor que capaz que ustedes lo hayan escuchado alguna vez nombrar, un autor del siglo XIX, Kelsen, que él, digamos, graficaba la preeminencia de las fuentes del derecho en una pirámide. La famosa pirámide de Kelsen. A lo mejor alguno ha tenido alguna vez contacto con ese término, con ese concepto. El que quería representar todas, o sea, volcándonos a este tema que son las fuentes del derecho, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Estableciendo una preeminencia. En la punta de la pirámide vamos a encontrar la Carta Magna. Todos los estados tienen sus propias constituciones. Algunas antes, otras después, en las que sientan, o sea, el ordenamiento jurídico que sienta las bases de la organización primero de gobierno, y de allí establecer sus formas, que generalmente la mayoría de los países tienen una fórmula presidencialista. Entonces establecen allí sus formas de gobierno, que se atribuyen, cuáles son los órganos de gobierno, si establecen a lo mejor también regímenes especiales en cuanto a derechos determinados. Bueno, todo eso está establecido en lo que se denomina Constitución, Carta Magna, de acuerdo a los distintos, digamos, las distintas denominaciones que den los distintos países. Bueno, ¿qué pasa con...? Bueno, de allí tenemos, nosotros siguiendo, les voy a dar, digamos, como un resumen en un primer momento, estableciendo en esa pirámide kelseniana, encontramos en la cima de la cúspide a la Constitución Nacional. En segundo lugar van a estar los tratados internacionales, que después, bueno, ahí están poniendo en el mail perdón, estoy viendo en el chat que me piden el mail,
les vuelvo a decir así para que tomen nota, es silvia.ianchina, con I de isla, es la I latina, no la Y, @frm.utn.edu.ar. Bueno, volvemos a nuestro tema. Decíamos, teníamos la Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales, después las constituciones provinciales, las leyes provinciales, y toda la, digamos, la función reglamentaria que tienen, tanto sea a nivel nacional como a nivel provincial. También tenemos, digamos, debajo de las constituciones provinciales y antes de las leyes también tenemos los tratados, por los cuales nos habilita la Constitución Nacional a concertar, a suscribir tratados con otros países o también tratados entre provincias. Bueno, haciendo un poquito de historia, y en esto nos vamos a ir vamos a ver en primer lugar, si todos tienen a mano la Constitución, el preámbulo. En preámbulo nos dice: no los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. ¿Qué nos había pasado? O sea, en realidad, no que no nos había pasado. ¿Qué nos lleva a, digamos, hablando históricamente, cómo desembocamos a que nuestra Constitución fuese sancionada? En el momento que se sanciona la Constitución, que fue promulgada el 1 de mayo de 1853, en ese momento la suscriben 13 de las entonces 14 provincias argentinas. La única provincia, no sé si recuerdan de haber estudiado historia, la única provincia que no suscribe en ese momento la Constitución es la provincia de Buenos Aires, que estaban separados, o sea, se había formado las provincias de la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires aparte. Se dieron una serie, o sea, hubieron toda una serie de guerras, hubo una serie de batallas que pasar, mejor dicho, hasta que las provincias, en busca de una unión, ¿no es cierto?, y afianzar la paz, se unen en un Congreso General Constituyente, la provincia de Santa Fe. En ese momento el que era gobernador de las provincias de la Confederación era el general Justo José de Urquiza. Y bueno, y allí deciden, por eso habla el preámbulo, no los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Esa forma de que después se cambia de la Nación Argentina. Nosotros. Fue a raíz de, digamos, después de procesos de reforma. ¿Por qué? Sobre todo cuando después de la Guerra de Caseros, la provincia de Buenos Aires se une al resto,
y ahí ya se sientan las bases de la nación argentina. La primera reforma de la Constitución que se da en el año 1860 es justamente para incorporar a la provincia de Buenos Aires. Ese es digamos, el planteo o sea, que nos está indicando ese párrafo, el primer párrafo del preámbulo. Por eso allí, ahora ya vemos en este preámbulo, de acuerdo después de todas las, como les explicaba, después de todas las reformas, que habla de no los representantes del pueblo de la nación argentina, en ese momento eran los representantes del pueblo de la Confederación Argentina. Después ya entonces adopta ya el concepto nación argentina. Por eso, por eso es muy importante que en el mismo texto dice en cumplimiento de los pactos preexistentes, que por la guerra civil previa, justamente, por ejemplo, el pacto de San José de Flores y un montón de pactos preexistentes, bueno, forma parte de los orígenes de nuestro principio constitucional o la normativa, digamos, de la Carta Magna. Claro, exactamente. Es así, porque ellos toman como base justamente todos esos pactos que ha habido, que ya las provincias entre sí fueron conformando en función de ir llegando, después de haber pasado todas esas batallas, y se fueron conformando pactos así entre algunas provincias o algunos generales. El pacto de San José es fundamental. Y bueno, eso toman como base, eso se apoya, o sea, ese Congreso General Constituyente se apoya sobre todo en esos pactos preexistentes, es lo fundamental. Y bueno, y después establecen cuáles son los objetivos, o sea, cuáles son, constituir la Unión Nacional, porque, o sea, ya haber superado toda esa conflictividad que hubo, entonces, ¿cuál era el sentimiento que tenían nuestros constituyentes? Era justamente la unión, y que ya pasáramos, digamos, a otra etapa en nuestro desarrollo institucional. Entonces decíamos, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. No solamente acá se habla de establecer un poder judicial, un órgano judicial, sino también consideran a la justicia como digamos, como un término que incluye muchas cosas, sobre todo que incluya la igualdad, un concepto básico de la justicia. Siempre los romanos decían que lo que, por ejemplo, cuando daban la definición de justicia, y decían que era dar a cada uno lo suyo, que no significa una igualdad literal, digamos, o transversal. Lo que pasa es que a veces lo que es justo para uno no es justo para el otro. Entonces, por eso digamos, no podemos considerar un concepto lineal para todos, sino que se establece un concepto general y que, bueno, fijar qué es lo que es justo para una persona, determinada persona, en determinado contexto, en determinado lugar, en determinado momento de su vida. A eso hace referencia entonces con el término afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Volvemos un poco al primer concepto, que era ya, habiendo pasado todas esas etapas, digamos, litigiosas, belicosas, llegar a conseguir esa paz entre todos, de todas las provincias, para afianzar justamente el orden institucional y de allí la organización institucional. Proveer a la defensa común, o sea que toda la nación, toda la confederación en su momento, toda la nación en su conjunto después sea capaz de establecer un régimen de defensa, de defensa no solo de su territorio, ante posibles embates de otros estados, de otras comunidades,
sino también para lograr o sea, defender a nuestros ciudadanos, a nuestro territorio y sobre todo a consolidar y defender ese orden institucional que se estaba conformando. Asegurar, promover el bienestar general. Acá hablamos de todo lo económico, toda la producción económica de que un orden legalmente constituido también tiene que tener como fin dar el bienestar a sus ciudadanos, logrando, ¿cómo lo va a dar? Estableciendo instituciones fundamentales y básicas que promuevan un desarrollo general del bien común y que va, en definitiva, va a redundar en beneficio y desarrollo de cada individuo, de cada ciudadano de la nación argentina. Después dice, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Allí está haciendo una proyección de que no solo están conformando un orden institucional a través de este instrumento para ese momento determinado, sino que lo están haciendo para el futuro, para todas las generaciones venideras, ¿no es cierto? Hablando de una proyección hacia el futuro. Y que no solo sea para los argentinos, sino para todos los hombres del mundo que quieran habitarlo. Eso, con esos términos, están propendiendo o están dándole cabida a la inmigración, que después vemos que con el correr de los años, cuando hubo, después de las guerras europeas, ¿no es cierto?, sobre todo las guerras mundiales, después de ello Argentina tuvo mucha inmigración, sobre todo de la italiana y de la española, y de allí que varios seamos descendientes directos de esas inmigraciones. Sí, profe, y hasta en la actualidad, con todos los... A ver, ahí está la discusión permanente de dónde viene la gente y qué servicios utiliza y demás. A ver, en la Constitución está totalmente forjado como para con un sentimiento pacífico. Claro. Mientras que después surgen muchos sentimientos o manifestaciones de xenofobia que son justamente todo lo contrario. Y sí, exactamente eso es así. Porque pasan, también la utilización política en su momento, como ha pasado a principios del siglo pasado, con la ley de deportación de los inmigrantes, con el tema del movimiento sindical, entonces, bueno, también eso, ¿no? Por un lado los traemos, pero hasta ahí. Después, si molesta, lo sacamos enseguida. Sí. Sí, esa es muy buena esa observación, Beatriz. Es una ley filtro para elegir qué clase de inmigrantes ideológicos queremos. Roca filtró a todos los anarquistas, a todos los comunistas. Era la ley le tenía un nombre, la ley de erradicación, no me acuerdo de un nombre específico, pero es verdad, lo filtraba. Y bueno, y ahí fue un armado de una policía, se armó una policía torturadora que perseguía a esos laburantes que vinieron organizados de Europa, ¿no? Totalmente. Claro, y sí, es así. Y además socialmente también tenemos el inmigrante, el rubiecito de ojos celeste y el negrito, ¿no? Me acordé, ley de residencia, ¿no? Me acordé, ley de residencia. Ley de residencia, 1900, por ahí. No sé, Roca y no sé. Sí, es algo. Y lo que ocurre, bueno, es que en ese momento es como que se estaba, digamos, diseñando. Estaban haciendo el Estado, necesitábamos gente que viniese a poblarlo, a trabajarlo. Es así, después ya cuando empezamos a ver que las cosas no son tan sencillas, o ya no nos volvemos tan amables con el que viene, sino que se empiezan a poner trabas. Y bueno, y todo el tema también de la xenofobia y todo eso también. Claro, y sí.
empezamos. Y bueno, y me tenté, profesora, y el famoso sueño de la Argentina sin argentinos, ¿no? De Sarmiento. Claro, y sí, nosotros también. Y sí. Teníamos que traer de afuera y teníamos que matar a los indios en el mientras tanto, Ah. para reemplazar. Claro. Bueno, sí. fue para afianzar la frontera sur. Perdón, pero yo soy tan mal pensada, pero qué cosa, perdón. Claro. Y bueno, menos mal que después, bueno, todo un proceso de tantos años, después se le reconocen, eso es una de las cosas de la reforma del 94, ¿m? Que le estamos reconociendo la propiedad a los Originarios. indios, claro, Claro. exactamente. Así que los ocupas, los ocupas de antes no son, o sea, no, ¿cómo es eso? En el contexto actual. La verdad. Ay, eso. Y ahora estamos viendo todo un movimiento con los ocupas. Tal cual. Sí. Como, bueno, como uno ve en la historia, cómo se van sucediendo, cómo van cambiando, digamos, los principios a medida de que los hechos nos van mostrando cosas diferentes. Bueno, está perfecto, el derecho es dinámico. Y sí, y bueno, por eso, tal cual es lo que tiene que ser. Hemos demorado mucho tiempo, bueno, la reforma del 2015 del Código Civil, que se demoró tanto, ya se estaban volviendo varias instituciones obsoletas, varias cosas así, bueno. Y el derecho tiene que ser dinámico, ¿por qué? Porque el derecho acompaña la realidad, se nutre de la realidad. Entonces, no podemos tener una realidad dinámica que cambia permanentemente y un derecho estático que no responde. El derecho está para responder a las necesidades y a la... Entonces no se produce algo que no es coherente. Así que... Sí, hay algo que pidió mucho de la organización jurídica de un país al cual lo odio, pero por otro lado lo admiro, que es hay un chiste, ¿no? Que se dice, traemos una constitución de Inglaterra, no existe. Entonces, ¿cómo se logra tener un derecho tan dinámico y tan moderno de acuerdo a las necesidades de un contexto? Y bueno, justamente, sin por ahí la necesidad de una constitución física, estática. Ellos, pura jurisprudencia. Así que bueno, más dinámico que eso no hay. Pero bueno, es otra naturaleza, es otra realidad, bueno, es otra forma de pensar y vivir. Y sí, tal cual son esas cosas que que nos pone la vida, por eso son esos desafíos y, o sea, quienes nos gobiernan, nos representan, sobre todo que es el Poder Legislativo, nuestros diputados y senadores, tienen que estar a la altura de las circunstancias, o sea, hay que dedicarse por eso a hacer cosas de contenido y que realmente hagan, o sea, resuelvan las necesidades de la gente, les den los medios necesarios para su desarrollo, sobre todo culturalmente. Y bueno, ahí están. Sí, lo que pasa es que la base cultural de las clases dirigentes se fue decayendo. Antes la burguesía, digamos, los hijos de la oligarquía se iban a estudiar a Francia, a Inglaterra, y luchaban por tener, digamos, capital académico y tratar de dar una solución de clase, pero una solución con nivel y educación, a sus intereses. Hoy en día, la clase dominante son los hijos de barra bravas, que lo único que quieren es ir a vivir a Miami. Entonces es muy pobre la educación que tienen la clase, digamos, dominante de hoy con la de antes, ¿no? Igual no dejaban de ser unos reverendos HDP, pero bueno, educados.
Ay, mira, Claro, ¿puedo leer algo educados. que me reía? ¿Puedo leer algo que me mandaron? Dice, tomar tierras es ilegal, a menos que maten a 20.000 originarios, secuestren a sus mujeres y niñas para regalarlos como personal doméstico. Encima, de premio, los ponen en el billete de 100 pesos. No me digan que no está muy bueno. Claro, que se producen esta mañana escuchaba en una radio acá de Mendoza que hablaba un juez de La Plata, dándole legalidad a estas ocupaciones, porque dice si la ocupación es pacífica, decía cualquier barrabasada, un juez no puede hablar de esa forma. Sí, Además que el problema habitacional debe pasar por otro lado, debe pasar por otro claro, lado. Es decir, claro. pero bueno, también hay, digamos, está la necesidad de la gente y está el mecanismo político que lleva a determinados momentos a que esto se mueva para un lado o para el otro. Así, se cabalga sobre la necesidad, pero después se maneja, ¿no? Sí, tal cual eso es lo que ocurre, así. Pero bueno, qué sé yo, me parece que establece, o sea, ir en contra de los principios básicos, entonces, ¿qué le estamos enseñando a las generaciones venideras? O sea, no hay respeto a la propiedad, no hay respeto al esfuerzo que ha logrado, porque bueno, dejemos de lado todas esas, digamos, esas corrupciones, pero vamos a hablar de la gente común, la gente que logra tener su casa con todo el esfuerzo y con un montón de cosas, que venga alguien de afuera y, o sea, te irrumpa y te lleve, o sea, se apodere de algo que te ha costado tanto. Sí, lo que O pasa sea, es que también cuando se apoderan de algo que te ha costado tanto, como es tu trabajo, como es tu esfuerzo, también está la otra, ¿no? Es decir, acá la discusión es para largo, la plusvalía existe, las discusiones existen, entonces lo que pasa es que el que agarra una macetita es un problema, ahora el que busca toda la artimaña legal para quedarse con todo lo demás está bien, entonces da para rato, da para mucha tela la discusión. Sí, tal cual, la verdad. Yo escuchaba el otro día el tema de que un abogado decía, si uno, porque viste que siempre roza entre lo legal y lo ilegal, si uno va a un domicilio, no fuerza la cerradura, y entró, no es ocupar. Ahora, también hay que ver cómo le toca a cada uno, y siempre hay gente que está peor que uno y que otro, ¿no? Entonces, desde mi postura, que a veces trato de ser empática, que a veces trato de ponerme en el lugar del otro, y veo mi situación en la cual yo particularmente, le puede pasar a mucho, pero yo debo el alquiler de mi casa desde abril, o sea, desde la pandemia yo no pago el alquiler, no sé cómo lo voy a levantar. Entonces me pongo y veo acá en esta zona que hay un montón de casas que realmente están abandonadas, no hay nadie, no vive nadie, y yo digo, yo quiero pagar, o sea, yo no es que a mí yo quiero que venga el Estado y me regale cosas, yo quiero trabajar para lograr mis cosas, pero yo no tengo una casa, y a mis 45 años yo ya no voy a tener una casa, pero ya no la quiero para mí, ni siquiera a mis hijas le puedo dar un futuro. Entonces me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Voy y tomo una casa? Total, ¿quién me va a sacar? Y no me parece bien, porque yo no sé si esa persona que logró o luchó por tener esa casa, ¿quién soy yo para sacársela? Entonces rozo en eso, y está abandonada hace años. ¿Por qué no me la das si me la alquilás a un precio que yo la pueda arreglar y en algún momento sea mía? O sea, a mí particularmente y personalmente me pone en una postura en la que a veces me desconozco, a veces no me gusta y a veces digo, no, hay que ser legal. Entonces no sabes, si por ahí ves gente, como pasa con los planes, hay gente que no lo necesita y hay gente que sí y mucho. Entonces a mí me pone en una postura que a veces no sé si opinar bien o mal y prefiero decir en qué postura me tengo que poner yo por una situación particular, ¿no? Y es muy difícil lidiar porque yo conozco gente que está mucho peor que yo. Después conozco gente que está mucho mejor que yo y con otros beneficios. Y ahí es cuando vos tiroteás. ¿De qué lado estás? Laburás toda tu vida, no te alcanza, no te puedes esto y encima vas y tomás. Y es muy feo ponerse en esa postura porque todo el mundo te juzga de un lugar y también sabe que está mal. Entonces, yo con estos temas no sé en dónde ponerme, sobre todo por la situación particular, ¿verdad? No sé dónde ponerme. ¿Entendés? Porque sé que esa gente está peor, pero también sé que es un movimiento político, pero también sé que mañana lo van a hacer un barrio, qué sé yo, y yo sigo sin tener casa. Y decís, puta mierda, ¿en qué lugar me pongo yo? No sé si a alguien le pasa o no, pero para mí es
una postura y un lugar que nunca sé dónde ponerme. Con Es mi que pareja, todo es una Lo cuestión personal política. nunca Lamentablemente me expondría a algo las así. necesidades de las personas las manejan mucho con cuestiones políticas. Y la casa la podés pagar, no sos vos para el político turno. El que no la puede pagar es un agradecido y el voto es seguro cautivo. Pero Yo no tengo casa propia, pero nunca me expondría a una situación de ilegalidad. De hecho, hay una tara que tengo que no quiero manejar porque no me bancaría cometer un error y lastimar a otro. Y es algo que ahí ya entra en otro juego. Pero, o sea, había algo que decía mi viejo que falleció cuando yo tenía 5 años, que era, yo duermo tranquilo. Y hay otros que pueden ser mucho más piolas y demás, pero el tema de cómo queda uno es totalmente personal. Pero eso tiene que ver con la moral de cada uno, y como vos decís, Tal porque, bueno, cual, cada uno pero actúa. tal cual, pero siempre te pones, que claramente no voy a ir a patear ni a poner, porque siempre está el vivo, el que te dice, qué sé yo, también pasa uno, yo no voy a exponer a mis hijas a algo donde tenga que ser, no me entra en la cabeza, o sea, es como ir a robar para mí, es exactamente lo mismo, pero también depende de lo personal, es de la postura que te pones. Es como, en este momento, es como siempre que tengo un debate interno, claramente no lo voy a hacer, pero decís, a mí me cuestionan muchas cosas, o sea, me pasa por muchas cosas, por decir, bueno, al final, siempre la clase media que labura, la que se rompe el ojete, nunca llega a nada, porque eso es una realidad, nunca llega a nada, porque siempre está para el más o el menos. Los del medio, los que laburamos, es muy difícil también. Entonces está, si lidiás, si laburás, pero yo, ¿quién soy yo? ¿Con qué autoridad moral voy a ir a tomar algo que no me corresponde o que no es mío? Y bueno, es un poco lo que yo les decía del tema de que el derecho debe responder a las necesidades de la gente. Acá estamos viendo que hay un sistema político que no responde no responde a lo que la gente necesita, que es dar. O sea, desgraciadamente quienes gobiernan se aprovechan, lo decía Montesquieu, el que está en el poder tiende a abusar de él. Entonces abusa de eso para decir, bueno, políticamente, bueno, este sector sí, a este sector no, y cuando no estamos dando respuesta a todo, o sea, a todos, no están bogando por el bien común. La política, los griegos decían que la política es hacer el bien común. Era el político en Grecia, era el que hacía política verdaderamente como tiene que ser, era el que abogaba por el bien común. Eso es lo que es realmente. Y vemos que no es así, lamentablemente. Entonces hacemos caer a la gente decir, bueno, es el sistema, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no se cubren necesidades de ver, a ver, cómo podemos, para la gente que trabaja toda su vida, que vive de un sueldo, que le cuesta mucho llegar a obtener su casa, su auto, un bienestar, digamos, estable, y ni nada que hablemos sobre el tema de jubilación, que ese es otra deuda pendiente todos temblamos en el momento que lleguemos a jubilarnos. ¿Por qué? Porque no, o sea, tendríamos que pasar a ganar más en función de todo lo que hemos trabajado y todos los años, 30 años mínimo, que tenemos que aportar, y no pasamos a ganar un bienestar y una tranquilidad, y es todo lo real. Lo que pasa es que, bueno, por eso justamente yo decía antes, que se cabalga sobre la necesidad de la gente, cuando acá el problema es estructural. Y el problema estructural hay que generarlo desde todos los frentes, desde lo económico, desde lo social, desde la parte de educación. Es decir, a ver, no es que regalo esto. Pero volviendo a lo de antes, volviendo a lo de antes, políticamente siempre, cuando uno tiene poder político ya sea en el Estado o a donde sea, toma decisiones para qué sector sí, para qué sector no. Eso volviendo a lo de antes, cuando alguien tiene el poder político de arreglar ciertas cosas. Eso va en todos los ámbitos, en todos lados se ve. No solo en el Estado, el gobierno, sino en los distintos lugares que uno tenga poder de decisión de quién sí, de quién no.
Y sí, es lógico, porque ellos están arriba nuestro, están viendo las necesidades de todos. Por eso, aplicando un poco el término justicia. A lo mejor lo que creemos que no es justo para nosotros, pero se está viendo que es justo porque en realidad a lo mejor hay otras personas que están pasando más necesidades. Y bueno, hay que equilibrar las cosas, ¿no es cierto? O vemos injusticias totales como todo el tema del levantamiento ahora de la policía bonaerense, también que ganan, han venido a decir que ganan, o sea, son sueldos ínfimos para todo el riesgo que corren, ¿no es cierto? Y bueno, es que, o sea, es muy complicado. Pienso que debe ser complicado gobernar también, pero bueno, a lo mejor había que establecer más instituciones intermedias que estén más al lado de la gente. Bueno, hay muchas, pero como que darle más entidad, que son los que están más al lado de esa gente que tiene necesidades básicas no satisfechas. Una vivienda es una necesidad básica, se debe poder Cosa tener. mínima, es decir, mínima que Claro, debería tener cualquier ser humano, mínima. un techo, un plato de comida, es decir, un trabajo, porque el Claro. trabajo significa, es decir, el trabajo forma, el trabajo genera empatía con un montón de cosas, si realmente, y Por cada vez supuesto, son más millones que quedan afuera. y no nos debería tratar de establecer, como dice Mónica, el tema de estar en esa dicotomía, decir, bueno, si yo no, o sea, las necesidades que tengo y todo, voy a ir a usurpar una casa. O sea, no tendría que estar ese planteo, porque si yo tengo una regla de conducta, he sido criada bajo unas, digamos, unos postulados básicos que la familia de cada uno nos inculcan, es decir, que está bien y que está mal, lo básico de que enseñamos a los niños desde chiquititos, porque después cuando somos grandes todo eso que ya aprendimos y que estamos acostumbrados a vivir en nuestra vida y aplicarlo en nuestras acciones, porque he llegado un momento ante circunstancias que son ajenas, porque en realidad es lo que se debe, es el Estado el que debe satisfacer, ayudar a que la gente cumpla sus objetivos. O sea, nos estamos yendo, promover el bienestar general decía el preámbulo, no se está cumpliendo con eso. Aparte, Ahí, como ¿no? vos decís, que a cada uno le dan de chico. ¿sí? El Los principio valores, cuando no tenés un plato de comida, cuando ves que el pibe de al lado está descalzo, que no tiene comida, ¿viste? Es muy difícil plantear la igualdad, el entender, es como querer que, no sé, que te salga un premio Nobel, un pibe que hasta los 7 años no se alimentó. Y, ¿viste? Es muy difícil, es muy difícil. Mientras no prime el respeto a las leyes, como o no sea un ejercicio de todos, no creo que se solucione. Sí, y no. Es que es eso, es que tendría que ser, por eso inculcar. La cultura es básica, porque ¿por qué tiene que haber gente que tenga que estar, o sea, usurpando casas? O sea, si es un principio básico que se debe respetar la propiedad, primero que nada se debe respetar la vida, ¿no es cierto? Pero después cuestiones básicas y que... O sea, eso sería, o sea, ni tendría que, sin pensarlo, o sea, impensable tendría que ser, pero no, nos encontramos que a diario pasan estas cosas y bueno, nos revelan, por supuesto, porque hay gente que tiene necesidades, que está pagando un alquiler, que lucha a diario con muchas cosas, y ves que esta gente, o sea, avasalla con todo sin ningún principio, y es lógico que a uno internamente se te produzca una revolución, porque no, y entonces, bueno, vienen las decepciones. Es como usted decía las primeras clases, que cuando uno nace ya tiene derechos. Sí, que te lo tiene que también garantizar el Estado, o sea, un trabajo, salud, vivienda,
puedo entender que hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, hasta ahí está todo bien, porque a todos los cuesta más o menos, o depende, pero ya ante ciertas situaciones en las cuales no podés, o sea, en este momento, y sobre todo este año puntual que a muchos nos ha pasado, es ya estar agotado de pensar o de solucionar, porque bueno, hay mucha gente se ha quedado sin laburo, y gracias a Dios yo tengo uno. Entonces siempre a mí lo que me pasa es esto, es como que yo siempre trato de empatizar, lo intento y lo hago, pero a veces te pones a pensar, bueno, está bien, nosotros nos quedamos en mi casa con un solo trabajo, gracias a Dios tengo el mío. Entonces yo digo bueno, gracias a Dios yo tengo un trabajo, por suerte y gracias a Dios puedo comer. Está bien, tengo unas cosas atrás que cuando las pensamos con mi marido decís, no las levanta ni Dios después. Entonces estás pensando, si hicimos siempre bien, si siempre cumplimos, que qué sé yo, entonces es muy difícil de la postura de cada uno, y es muy difícil cuando vos mirás hacia el costado y sabés que hay gente peor, y después también es muy difícil no empatizar con esa gente que está peor. Y después también es muy difícil decir, loco, yo laburé todo esto y estoy en una situación que no te estoy diciendo que estoy peor que ella, pero claramente yo si sigo así, no sé cuándo voy a salir. Entonces, es una situación, gente, muy, muy fea. O sea, me pone a mí personalmente una situación claramente que sé que no, es lo mismo que vender drogas, no voy a salir a vender drogas, gente, a ver, no hay posibilidad, no voy a ir a tomar una casa, no voy a ir a robar, porque no sale de mí ni de mi familia, pero las pensás y decís, en el día de mañana ellos los van a tener, y yo voy a seguir luchándola y voy a seguir tratando de arrastrar todo lo que tengo, o sea, es como que te ponen una cosa claramente de terapia, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa eso, que cuando veo eso decís, puta mierda, qué mal que estamos, o qué mal que está esa gente. Y yo, ¿entendés? La luchás. O sea, esta es la cosa que a mí me pasa, me pongo egoísta, que no está bien, y también me pongo empática con esa gente. Es una situación, gente, perdón, profe, pero de mierda. Mi situación, como yo lo pienso. Porque pero cuando uno está como... ¿Sabés qué? Me parece que lo que haces es lo correcto. Y nada más. Y si te pones a pensar en por qué los demás hacen eso, te volvés loca. Y está mal, lo hacen y está mal. Tenés que hacer la tuya es la correcta. Es como vos decís, vos no saldrías a vender droga, bueno. El tema por ahí es que te saca de casilla, es que no tengan consecuencias. Por ahí, claro, sí, mira, sí, eso es claro, pero viste, no lo podemos manejar. O sea, me parece que se tiene que centrar, o sea, lo de ella es lo correcto, lo claro, lo que tiene que pasar. Y ojalá que dentro de 5 minutos arregles tu situación, ¿viste? Porque es lo que quisiera, es lo que tendría que pasar. Pero no te vuelvas loca porque es como decir, vas a ir a terapia. Que claramente, a mí lo que siempre me pasó, yo por ejemplo, una de las cosas que siempre hablo y mucho con mi compañero Oscar, que qué sé yo, yo con cualquier gobierno tengo que trabajar, no me queda otra. Voy a estar mejor con algunos, voy a estar peor con otros, hasta ahí la tengo clara. Como digo, yo no quiero que nadie me regale nada, porque para eso, gracias a Dios, puedo trabajar, porque tengo 2 manos, 2 piernas, y me las rebusco. Hasta ahí estamos bien. Ahora, hace muchos años, en un momento, los dos estábamos sin trabajo. Yo cobraba el primer plan trabajar. Cuando tuve mi primer trabajo en blanco, que fue en una cochería, fui a renunciar. Dije, mira, yo ya tengo un trabajo en blanco, no lo necesito más. Eran 150 pesos. Cuando yo hacía la cola, había gente que los escuchaba que tenían 7 verdulerías. ¿Esas personas necesitaban el plan? No. ¿Por qué lo cobras si hay gente que lo necesita? ¿Entendés? Después tengo conocidos que a mí me pasaba que yo lo cobraba, que qué sé yo, que yo fui a renunciar porque yo no abusaba, y que le decía, bueno, ¿querés cobrar un para trabajar? Tenés que ir a las marchas, porque a mi tía le pasaba, y mi tía tenía hijos discapacitados y no podía. Entonces, ahí es cuando decir, los abusos en todos los aspectos de la vida están mal, en todos. Entonces ahí es cuando decís... Y los controles, Moni. Y los controles, porque esa persona no debía cobrar si tenía, como vos decís, tantas verdulerías. Exactamente. Yo tuve a mi vieja que cuando se jubiló era una de las que había rescindido de que las facturas, y trabajadora de la tecnológica, creo que se jubiló con una categoría 3 o 4, la verdad que no me acuerdo. Y en un momento en donde se podía rescindir
de tener en las facturas el hecho de, ¿cómo se llamaba? Sí, el descuento ese, que sí. Que como que no hubiera subsidiado, ella siendo jubilada y realmente cobrando como jubilada lo que yo cobro con una categoría 7, fue una de las que de cabeza fue a decir, quiero que me saquen los subsidios, pero es una cuestión de nuevo moral. Es cultural, es una cuestión de cultura, es una cuestión de cultura, es cultural. Lo que pasa es que no debería quedar librado a cada uno. Esto por eso yo digo que el problema es estructural y debería haber, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda, todo el mundo tiene derecho a un trabajo, todo el mundo tiene, ¿entendés? Yo siempre digo, yo apoyé los planes porque me parecían coherentes, pero yo te subo, vos cobras el plan, no sé, andá a cuidar que no hagan mierda los vagones del ferrocarril, agarrá la Márquez y plantala, no pongas una industria siderúrgica en un barrio, pero pon una panadería. Es decir, a ver, que la contrapartida tiene, por más que el plan era necesario totalmente y no lo discuto, pero la contrapartida siempre tiene que ser el laburo. Porque eso es lo que forma, porque un nene que se crió en un hogar de gente que no labura hace 20 años, 30 años, es terrible. Entonces, bueno, otra de las cosas, y no va a laburar, y no va a después laburar. todo el mundo tendría que tener acceso. Yo me compré mi casa gracias a los Babi de Alfonsín. Yo no era en mi casa, mi papá era obrero ferroviario, siempre alquilamos, y yo me compré mi casa gracias a los Babi, y que fue que duró nada. Mirá, tan poco habrá durado que cuando yo estaba con los papeles adentro del banco, para mí era la primer casa de mi familia, pasa el gerente y dice, se suspenden los Babi. Yo no dije nada, pero me había puesto tan blanca como un papel que el tipo retrocedió y me dijo, señora, el suyo ya está aprobado. Entiendo lo que es la desesperación de una casa y de pasar años, sí, por supuesto, pero tuve la posibilidad, porque tuve la educación, porque tuve una profesión, me he roto el alma laburando muchísimo, pero pude llegar. Y hay gente que se rompe el alma, labura toda la vida y no puede llegar. Tal cual. A mí no, el que no llega vago, el que no llega porque no quiso, el que no llega porque no hizo el esfuerzo. Porque eso nos metió el neoliberalismo, el disquito, ¿no? Que el que no llegó porque es un pelotudo. O porque es un cómodo. Hay muchos derechos y pocas obligaciones, ¿eh? Dijimos de tener, querer, y a la hora de dar obligaciones, nosotros como ciudadanos no los damos. O decirte, si un plan, bueno, es mi obligación para recibir este plan. Tengo que tener una prestación para poder tener ese plan. Y es lo que no se enseña a la gente. Vos tenés lo que es una pobreza estructural, o el trabajo, la falta de trabajo estructural, a donde el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y el nieto nunca trabajaron y todos estuvieron en base a un social. Bueno, acá también, entre todas esas cosas, yo tengo otra disyuntiva, en las cuales me ha pasado en otros momentos de mi vida de conocer gente a la cual... Y acá no me juzguen, pero lo que yo quiero es aprender y que me enseñen. Ahí es cuando quiero dejárselo claro a todos, no es que tengo un pensamiento y es así, porque lo que quiero es que me enseñen. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba esto. Vos sos argentino, ¿sí? Entonces, a vos se te incendió la casa, vos vas al ANSES, te ayudan. Y gente extranjera que vive acá, que en tierras tomadas, le pasa algo y tiene más posibilidades que nosotros. Y decís, ¿qué hace? ¿Los ayudamos? ¿No los ayudamos? Y yo siempre tomo un ejemplo como, suponete que yo estoy mal con mi pareja, y mis amigos, y re mal, y mis amigos tienen problemas de pareja y me quieren pedir un consejo. Yo no puedo darle un consejo primero si yo no estoy bien. Y entonces yo siempre me puse a pensar, primero nosotros como país tenemos que estar bien para ayudar a los de afuera. Pero también pongo a pensar, puta, qué egoísta de mierda que soy. Y siempre estoy con esa disyuntiva, es decir, puta mierda, porque vos decís, si yo soy una vaga de mierda, bueno, gente, me jodo por pelotuda. Pero la verdad es que uno a veces, yo no tengo problemas, porque yo me he reinventado 10 millones de veces, pero a veces me pongo a pensar que cuando van pasando los años también me canso y ya no tengo ni siquiera las energías. O sea, muchas veces las tengo porque tengo una familia, tengo mis hijas, tengo un marido, y los dos la luchamos a la par, pero a veces, gente, por lo menos yo en este momento particularmente estoy cansada de remarla en dulce de leche repostero. Y otros van y le resulta más fácil. Pero también entonces, que el problema estructural de la Argentina es por el inmigrante, es demasiado inocente, ¿no? Acá el problema pasa por otro lado. El problema pasa por otro lado. Claro, pero no digo que solo por el... No. Es un humano igual que vos, que venga de Bolivia, de Brasil, o que venga de Inglaterra. O Benetton llevándose tierras, o sea, no son iguales situaciones.
Y nos venden eso, sí, claro, más abajo porque viene por eso no hay que meterse en ese odio. Claro, claro, porque está muy armado, muy armado. Cuando los factores de poder y realmente de lo que están destruyendo el país pasa por otro lado, y pasa por las grandes concentraciones de poder y de riqueza. Porque aparte los que favorecen a los inmigrantes que realmente generan mucha fuga de dinero, son los que por ahí contratan a esos inmigrantes o a otros argentinos en negro y que también generan un mal mayor. O sea, el inmigrante vecino no es el que te va a sacar tu trabajo, ni, a ver, para un montón de cosas es como que son mejores. Dicen, no, cobra más barato. A ver, hay un montón de cosas que pasan con la inmigración. Y si de nuestra Constitución dice que es igual para nosotros que para los de afuera, o se reforma o se respeta. Tal cual. A ver, Oscar que quiere decir algo. Oscar, no sé qué quiere decir, que levantó la manita. Estaba por escribir algo a una compañera y levanté la mano. Yo, bueno, aprovecho. Me cuesta mucho hablar, evidentemente. Lo que digo es que, perdón, digo, metí la gamba, hablé de algo que no correspondía y se fue todo al demonio. Digo que los ejemplos de la clase dominante, vuelvo al principio, de que antes iba a estudiar a la Sorbona o a Oxford, hoy en día que los hijos de esa clase dominante van a Miami de joda, y nos ilustra, nosotros como clase dominada, de alguna manera, como trabajadores, sufrimos toda esa falta de valores y de lumpenización también por parte de la clase dominante. Entonces eso baja, y baja como un mandato de tipo filosófico, que hace que nosotros seamos lo mismo y empecemos a querer ver las ventajitas en nuestros pequeños submundos. No hay que dejarse caer, pero de alguna manera, y ahora voy a ser como un abogado del diablo, si el ejemplo amoral me lo da la clase dominante, que sale libre, se lleva la guita y encima lo aplauden y lo votan, digo, la pucha, ¿por qué otros sectores no pueden pensar moralmente igual? Porque estaría convalidado en términos sociales, y eso podría, y de hecho se hizo, un blanqueo de capitales donde la moral dinamizó el derecho, donde permitieron decir, tengo la plata y la tengo afuera, ¿y qué? Entonces, ahí está el ejemplo de la amoralidad y que hace que seamos como una sociedad tan justamente, hay un nombre para los que no somos esclavos de la ley, que suena muy lindo, es como moral, pero, ¿cómo? Anarquistas. No, nada que ver. No cumplimos con la ley, pero bueno, el Alzheimer no me deja recordar la palabra exacta. Pero bueno, es porque reflejamos lo que nuestra clase dominante nos pone como ejemplo. Es así. Sí, es algo así. Bueno, pero yo pienso que también se puede... Olvidate, Silvia, olvidate. También muchas veces me puse a pensar, es que, por ejemplo, en este medio de inseguridad, que la gente, nosotros nos rompemos el totola trabajando todo el tiempo, que sé yo, y me decís, bueno, lo que me quiero comprar, ponele un auto. Entonces la gente te dice, no, ese auto no porque ostentás, pero me rompí el culo toda mi vida, lo quiero tener y no podés comprarlo porque ostentás porque te lo van a venir a afanar. También me puse en ese lugar, decir, loco, si te rompes el lomo trabajando, ¿por qué no te puedes dar el gusto de tu vida, decir, laburé toda mi vida y me quiero comprar, una boludez, un Audi, por decirte una boludez, o un buen reloj? No lo podés disfrutar porque si salís a la calle te lo van a venir a chorear. Entonces, me acordé de la palabra, perdón, anomia. Sí. Anomia. Claro. Y bueno, pero es que un poco tenemos que también, o sea, si estamos pendientes de lo del otro, o sea, nunca vamos a conformar al otro, porque si obras bien, porque obras bien. Si obras vos, mire, les cuento un caso personal que me pasa con unos clientes. Y yo digo, pero te pone en tela de juicio, resulta que tengo unas clientas que son amigas mías, una de ellas son tres mujeres que heredaron 2 propiedades, una de ellas fue compañera mía de toda la primaria, después bueno, hemos seguido haciendo amigas todo el año. La hermana mayor de ella es la que es administradora en la sucesión,
Y resulta que, bueno, ahora venden la casa, entonces yo les digo, bueno, yo les voy a cobrar la mitad del porcentaje que se cobra, porque son amigas mías. O sea, es la forma que tengo de ayudarlas, porque sé que ellas, si bien son 2 propiedades, pero las 3 tienen muchas necesidades. Entonces, bueno, yo pierdo bastante, pero bueno, es mi forma de trabajar. Y bueno, y con la mayor, que es la administradora, tengo mis serios problemas porque me cuestiona todo lo que hago. Ella no sabe nada nuevo, no es abogada, pero me cuestiona lo que hago. Y bueno, y ha puesto en tela de juicio que por qué yo les cobro menos, si lo que se cobra tiene que ser de tal o tal. Entonces, ves que no sabes, o sea, no sabes cómo conformar al otro. Es que no Entonces, sabés porque sabés qué pasa, primero que decía alguien, cada uno, yo fui 10 años voluntaria de un hospital, de los 15 a los 25. Entonces digo, bueno, ¿y qué ganás? Nada, qué sé yo, para mí la risa de un nene, un pibe que está en una cama tirado y que por ahí no lo pueden ir a ver y darle un abrazo, y esas cabecitas que te saludaban cuando vos te ibas, qué sé yo, tantas cosas me dieron mucho más de lo que yo di. Pero había que pensar, qué boluda, vos te levantabas un sábado, después bueno, es como vos decís, uno trata de obrar bien y dice, a ver qué hay atrás de esto, ¿no? Como que siempre... Claro, exactamente. Sí, sí, por eso yo pienso que uno, respondiéndole un poco a Mónica, hay que vivir de acuerdo a sus principios. Y si uno se mata trabajando y querés tener un Audi y no querés comprarte una casa, pero cómpratelo. O sea, es tu vida. No estás, los demás que vivan su vida. Si uno tiene ciertos principios y sabe que, bueno, para tener ese Audi, trabajé, no es que fui, robé, hice cosas contrarias a la ley, contrarias a los principios. Bueno, hay que ser por eso y mantener, porque si no nos volvemos, la verdad, nos vamos a ir todo a terapia, pero mal. Es un poco, desgraciadamente, no podemos arreglar todo, porque somos un mínimo, somos uno entre cuántos millones de argentinos que somos. Lo ideal sería que todos nos pusiésemos de acuerdo y todo se arreglara. Por lo menos a veces cuando se unen la gente, ha pasado ahora esto, bueno, un poco viene al caso cuando la gente se une con el tema de la prisión domiciliaria de Lázaro Báez, que los vecinos ahí impidieron que entrara. Algunos dicen que lo que están impidiendo entrar son peores que Lázaro Báez. Bueno, eso también, pero bueno. Claro, pero veamos qué fue lo importante, que la gente se unió y lo consiguió. Consiguió ese objetivo. Bueno, ahora le están buscando otro domicilio. Pero por lo menos tratamos de, en el ámbito donde actuamos, de hacer las cosas bien y de poder ir de acuerdo y vivir de acuerdo a nuestros principios, a nuestros ideales y a nuestros sueños, porque eso tampoco no podemos dejarlo de lado. El tema está en la irresponsabilidad que a veces generan nuestros actos hacia los demás. Por ejemplo, esta situación que está pasando acá en Capital, las imágenes que se vieron en Palermo, o ustedes en Mendoza tuvieron Chapelco. Ahí hay irresponsabilidades que generan lo contrario al bienestar común. Claro, y sí, Creo que, creo que se dice que la historia se repite, pero lo que se repite son los comportamientos, ¿no? De cada uno de nosotros. Es una responsabilidad no solo cultural, sino también una responsabilidad social que parte de cada uno de nosotros. Claro, y claro, porque las cosas van de lo micro a lo macro. Porque, a ver, los que nos gobiernan no bajan de un plato volador, ¿eh? No bajan. Esto yo digo, es como la gente que saca al perrito a hacer caca a la vereda del vecino, pero tiene su vereda muy limpia, ¿no? O el señor que va en el auto y revolea para afuera. Es eso, ¿no? Como sociedad, es como decía Vicky, que está bien, en esto de la pandemia se refleja mucho más porque se juega la vida, pero sí, es así. Es decir, creo que somos producto de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo modificaremos? No sé, pero... Y sí, la verdad que no, bueno, se ha dado una linda discusión que bueno, que nos da, es la vida que nos toca, pero bueno, tratemos de que
podamos vivirla de la mejor forma posible. Y pienso que en primer lugar uno tiene que vivir de acuerdo a sus principios y no porque el otro, el que está, lo estamos viendo, son injusticias que se dan. A lo mejor los que cobran los planes, ha pasado, por lo menos no sé si a usted, a mí me llegaban cadenas de WhatsApp, así que comentaban que una cobraba no sé cuántos planes, de la otra cuántos planes, y bueno, empezaba a contar y ganaba más que lo que gano yo. Pero Entonces, a ver, si bueno, más planes, no me vas a decir en la universidad que uno no conoce gente que va a fin de mes a cobrar el sueldo y que la cara no se la ves. Como todo. Yo voy a laburar todos los días, tiene que ser muy raro. Y bueno, y hay gente que falta todos los días porque le duele el dedo, la uña. ¿Cuánta gente? O sea, no hablemos solamente de lo más abajo, y hablamos profesionales y gente que se supone que tiene preparación. Bueno, sí, es así. sí. Y sí, se dan en todos los órdenes de la vida, se dan esas cosas. Por eso tenemos, o sea, que reclamar en función de lo que, o sea, tenemos los medios, las formas, nuestros representantes, reclamar en la forma que sea lo más adecuado, pero siempre viviendo, que no se te den esas dicotomías que hacer, porque si el otro, esto que está haciendo en forma ilegal parece bien. No, uno tiene que ser coherente con uno mismo y bueno, de arreglar lo que se pueda arreglar. No podemos arreglar toda la sociedad, lamentablemente. Eso se tiene que dar en otro contexto, pero bueno, es un poco así. ¿Qué va a ser? Es lo que nos toca, es lo que decimos ahora con el tema de la pandemia. No se puede, si se ponen los gobiernos a decir, bueno, cierro todo, algo, pues también decidamos nosotros. ¿Por qué tienen que tener un poco en cuenta las libertades individuales? O sea, establecerá el gobierno directiva porque hay una pandemia, hay un peligro en la salud pública, todo, pero también nosotros seamos contestes y tengamos nuestras obligaciones al respecto. O sea, seamos conscientes, si nos están diciendo no salgas si no es necesario, porque está, sobre todo la gente muy grande sale a tomar acá en Mendoza, en los cafés se ven gente mayores de 70, y bueno, pero también ¿cómo haces? Me planteaba una amiga hoy llorando que no sabe cómo detener a los padres, que tiene su hermano que tiene COVID, y los padres quieren salir a verlo, y son gente de más de 80 años largos. Y bueno, pero ¿y cómo haces? O sea, vos tratás de cuidarlo lo más posible, pero ¿cómo haces a una persona tan grande cambiarle sus hábitos? Entonces, Lo que pasa bueno. es que después, mientras no cambie sus hábitos por un féretro, que también la cosa es así ahora. Ese es el problema. O como vos decís, se sientan a tomar el cafecito. Fenómeno. Mira, yo el otro día hablaba con un hombre también sin barbijo. Vos te querés matar, subite a la terraza y tirate. Pero no mates al otro. Y también debería haber desde el Estado. Si vos pasás un semáforo en rojo y te cobran una multa, ¿por qué si salís sin barbijo no? ¿Por qué no te cobran como en España 100 euros si te ven sin barbijo? ¿Entendés? ¿Por qué también no se toman medidas? Porque bueno, acá yo voy a ver pacientes y siempre digo lo mismo, trato de que tengan todo preparado. Digo, yo tengo que entrar y salir de una casa lo más rápido que puedo, por el otro y por mí, por todo. Claro. ¿Para qué me voy a sentar a tomar un café? Me encantan los cafecitos, me muero por un café, pero ni loca lo haría. Claro. Porque no es el momento, ni loca dejaría que mi hija venga a mi casa con el terror de contagiarla. Pero bueno, también debería haber algún mecanismo. Porque esto de que te coartan la libertad, pero vos también le estás coartando la vida a otra persona. Vos andá y tomá el barbijo que quiera, pero después no me uses un respirador, no me uses una cama de terapia. Bueno, claro, eso es muy difícil ese equilibrio también. Claro, sí, por eso tenemos que ser, no somos una sociedad adulta, porque no estamos viendo, no nos ponemos en el lugar con otro, y con esa gente por eso que se ha ido, que ha estado en Chapelco, así sin barbijo, y diciendo acá no hay cuarentena, o sea, no hay respeto por nadie, o sea, por nadie, entonces, bueno, ¿cómo queremos ser una sociedad adulta y que sea capaz, ¿no es cierto?, de poder solucionar todos los problemas? Ahí está el tema. Es así un poco. Bueno, a ver si terminamos un tema
Ha estado buena la charla. Eso es lo que nos plantea todos estas, lo bueno del derecho, que nos pone en contacto con todo con lo básico, lo diario. Bueno, habíamos quedado entonces, cuando planteamos todo el tema de los inmigrantes. Bueno, ya tocando los últimos párrafos, invocando, dice, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si bien hace una invocación como una protección de Dios, considerándolo como fuente de toda razón y justicia, esto lo que hace es, si bien es como que apoya una tradición que se venía dando, ¿no es cierto?, previa al año 1853, pues, con las constituciones hispanoamericanas, y bueno, pero en sintonía a su vez con la libertad de culto que establece el artículo 14 y la promoción de la inmigración que habíamos visto, fue uno de los fines de la Constitución, y esta palabra de Dios no se encuentra asociada a ninguna religión en particular. Pero sí, el artículo 2 nos dice que el Estado, el gobierno federal, adopta para su culto el culto católico apostólico romano, estableciendo así un estatus propio. Pero bueno, lo que está hablando en el preámbulo es la libertad de culto. Entonces no sería tan laico como parecería. Claro, exactamente. Sí, implica adoptar. Y bueno, ya lo último, la parte resolutiva, que es ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Bueno, ¿cómo se estructura la Constitución? La Constitución estructura una primer parte, como vemos, capítulo primero, que nos habla de las declaraciones, los derechos y garantías. Una segunda, que nos habla de cuestiones que hacen a la persona en sí. Un capítulo segundo que va a hablar de nuevos derechos y garantías, ya lo vamos a desarrollar, cuáles son esos nuevos derechos y garantías, fueron los que fueron incorporados a la Constitución por la reforma del 94. Ya vemos, después pasamos a la segunda parte, en lo cual vemos autoridades de la nación, el título primero, gobierno federal. La sección primera va a hablar del poder legislativo. En primer lugar, las cámaras de diputados, que son los que representan al pueblo de la nación argentina. El capítulo segundo habla del Senado, que sus representantes representan a cada provincia, por eso es un número igual, 2 senadores por cada provincia. Y los diputados, el número está establecido en función de la cantidad de habitantes que tenga cada uno. Vemos después un capítulo tercero que nos habla de las disposiciones comunes a ambas cámaras. Vamos después al capítulo cuarto, atribuciones del Congreso. Ahí el artículo 75 es el básico, que establece todas las funciones y atribuciones que tiene el Congreso, con sus 32 incisos. Capítulo quinto nos refiere a la formación y a la sanción de las leyes. El capítulo sexto incorpora la Auditoría General de la Nación, y el capítulo séptimo al Defensor del Pueblo. Después la sección segunda del Poder Ejecutivo va a hablar de su naturaleza y duración. Capítulo segundo de la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente. El artículo 99 habla de las atribuciones, tan importante artículo del Poder Ejecutivo. Este artículo también, un artículo muy largo que tiene 13 incisos, tiene 20 incisos,
Después ya pasamos al capítulo 4 del jefe de gabinete. Le da la sección tercera el Poder Judicial. Primero habla de su naturaleza y duración. El artículo 116 de las atribuciones del Poder Judicial. Allí establece también el Ministerio Público. Ya después pasamos en el título segundo, a partir del artículo 121, los gobiernos de provincia, cómo sean sus instituciones, y después ya tocamos lo que son unas disposiciones transitorias que hubieron después de la reforma. Bueno, lo que vemos, o sea, el tema de la primer parte, que habla de las declaraciones de derechos y garantías, ahí vemos como en el artículo 1, que la hablamos, ya sienta la base de que un sistema federal, ¿cierto? Porque tenemos una nación y unas provincias. Eso implica un sistema federalista. No es un sistema a contraposición de un sistema unitario, que por eso costó con el tema de la incorporación de Buenos Aires. Buenos Aires tenía un sistema, y sobre todo a través de Rosas, con los postulados de Rosas, de un sistema unitario. Acá se llega a un sistema federalista en el cual se reconoce la entidad de las provincias. Se le reconocen sus derechos y sus potestades. Habla de cómo después las autoridades que ejercen el gobierno, dónde van a residir, en la que se declare capital de la República. El artículo 4 habla de cómo se proveen los gastos del Tesoro Nacional, producto de derechos de importación y exportación, del de venta y locación de tierras de propiedad nacional, de renta de correos, de demás contribuciones que imponga equitativamente el Congreso, de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso, para urgencias de la nación o para empresas de utilidad pública, utilidad nacional. Ya el artículo 5 nos plantea la base del sistema federal, porque dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano y federal, de acuerdo con los principios, derechos y garantías que impone la Constitución Nacional, que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal va a garantizar a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Después nos habla el artículo 6 de en qué momento el gobierno federal puede intervenir una provincia. Son casos puntuales que es para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición, o sea, a pedido de sus autoridades constituidas tanto sea para sostenerlas o para restablecerlas. Si hubiesen sido depuestas por la sedición, que son son cuestiones interiores, o invasión de otra provincia. Después tenemos, el artículo 7 habla de los actos públicos, procedimientos judiciales de una provincia, gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos. El artículo 8 habla de los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. El artículo 9 habla de las aduanas. El artículo 10 habla de que en el interior es de la libre circulación de los efectos de producción o fabricación nacional,
así como los géneros y mercancías de todas clases despachadas en las aduanas exteriores. O sea, habla del tránsito económico. Bueno, de producción también. Bueno, que pueden admitirse otras provincias. Bueno, ya llegamos al fundamental artículo 14, que establece todos los derechos básicos para el ciudadano, o sea, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender. Ahí entonces nos fija los derechos básicos de todo ciudadano, de trabajar, de ejercer la industria, de ejercer su profesión, de transitar, de ejercer libremente su culto, de las ideas de la prensa también, sin censura. Y bueno, y después llegamos al artículo 14 bis, que fue el introducido por la reforma del 47, en el cual habla del trabajo, que gozará de toda la protección de las leyes, las que aseguran las condiciones dignas y equitativas de labor. Ahí se fija la jornada limitada, el descanso, las vacaciones pagas, una retribución justa, un salario mínimo y vital, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con controles de producción, de protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleo público, la organización sindical libre y democrática, y después el segundo párrafo ya está referido estrictamente a los gremios, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a lo que es la conciliación, al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Después ya en el tercer párrafo nos habla de todos los servicios de la seguridad social, que tendrá un carácter integral e irrenunciable. En especial se habla de un seguro social obligatorio. Después habla de todo el derecho a asistir a las jubilaciones, a las pensiones, a una protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bueno, no quiero cansarlos. Continuaremos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, han podido tener acceso. Vamos a trabajar en los prácticos sobre la Constitución y el proceso que llevó un poco o sea, que derivó en la sanción de nuestra Constitución. Así que, bueno, les encargo nuevamente que quienes no me hayan enviado los grupos, los envíen y bueno, y seguimos trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo así? Bueno. Nos vemos. Gracias. Gracias por la paciencia. No, por favor, suerte. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe, nos profe. vemos. Buenas Gracias. tardes. Chao, hasta luego. Chao, profesora, hasta luego. Chao, hasta Adiós, luego. profe, hasta luego. Chao, chao, que anden bien. Chao. Profe, ahí le subí otro grupo de Mendoza. Bueno, cómo no. Ahí lo tiene. Hasta Chao, luego, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, que anden bien. Bien.
Estaba comiendo un poquito. Chao Silvia, que estés bien. Chao, chao, que anden bien, suerte. 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 Chao Silvia, que estés muy bien. Chao, chao, nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Bueno, cualquier cosa me avisa. Bueno, dale, gracias. ¿Cómo Gracias, andas? profe. Dale, dale. Chao, gracias. Chao Vicky, nos vemos. Chao.